Hola a todos, somos estudiantes de la Escuela Profesional de Odontología de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Y en esta oportunidad les presentamos el tema de la evaluación del efecto de la infección. Empecemos. Evaluación del efecto de la infección. Se va a clasificar en cuatro, en la cual vamos a tener la primera evaluación que va a ser la población. En esta clasificación de la población vamos a hablar de que es relativo y está sujeto a interacciones entre factores que determinan los cuales vamos a tener que ver para poder atender a este tipo de personas. Una persona adulto mayor no se va a cobrar con la atención que va a tener un niño, con la atención que va a tener un paciente diabético, un paciente inmunodeprimido, con un paciente de enfermedades sistémicas, ¿no? Graves. En la población vamos a tener una división que va a estar dada por grupos, que van a ser el grupo uno, grupo 2, grupo 3 y grupo 4, en la cuales vamos a tener un manejo especial para cada uno de ellos, como son el grupo uno, que va a ser pacientes con enfermedades crónicas degenerativas. En este grupo vamos a tener pacientes diabéticos, pacientes cardiópatas, pacientes nefrópatas, pacientes con disgracias sanguíneas, pacientes epilépticos e hipertensos, ¿no? En el grupo 2 vamos a tener aquellos pacientes que van a tener una deficiencia anormal en su vida, ¿no? No van a poder reservar de normal manera, como son los pacientes cuadriplégicos, pacientes parapléjicos y, bueno, este tipo de pacientes, ¿no? En el grupo 3 vamos a tener pacientes que con enfermedades que provocan déficit sensorial, que son, pueden ser los pacientes ciegos, pacientes sordos y pacientes sordomudos. Para estos pacientes va a ser muy difícil nuestro trato y vamos a tener que tener un trato muy especial para ellos, ¿no? En el grupo 4 vamos a tener pacientes con retraso mental, aquellas personas que tienen un déficit de orgánica cerebral, ¿no? Que aquellas personas que presentan un desarrollo anormal en su aspecto psicológico, ¿no? Fundamentalmente. En pacientes con retraso mental, vamos a tener que estos pacientes van a tener muchas alteraciones bucodentarias, ¿no? Que van a ser, por ejemplo, anomalías morfológicas, patrón eruptivo no anormal, hiperplasia del esmalte, etcétera, ¿no? Y vamos a tener un tratamiento igual por la edad, que van a ser pacientes, va a ser complicado también tratar esto, ¿no? En niños, por ejemplo, vamos a tener que hacer una historia clínica indirecta, que va a ser directamente con la madre, porque estos niños va a ser un poco difícil tratar con ellos, ¿no? En cambio, en los adultos mayores también la historia clínica va a ser, puede ser directa o indirecta, ¿no? Dependiendo del coeficiente intelectual que puede tener aún. En pacientes con diabetes vamos a ver que van a tener una alteración de un desequilibrio metabólico de los hidratos de carbono, ¿no? Y pueden agravarse con la realización de intervenciones dentales, ¿no? O quirúrgicas que vamos a realizar. Diabetes tipo uno o diabetes tipo 2, insulino dependiente. Vamos a tener ciertas recomendaciones para tratar este tipo de pacientes, ¿no? Porque lo más grave que nos puede pasar es una pérdida de conciencia, ya sea por hipo o por hiperglucemia, ¿no? Tenemos recomendaciones como son no utilizar salicatos o corticosteroides, una interconsulta con su médico, profilaxis con antibióticos, no atender en ayunos, una atención dental a primera hora, urgencias, también es muy recomendable atender en urgencias, sesiones cortas y libres de estrés, evaluación de glucemia antes de la atención, ¿no? Siempre pedirle un hemograma completo. Los pacientes con obesidad van a estar siempre ligados de la mano con la diabetes y van a implicar los mismos factores de tratamiento que vamos a tener con los pacientes diabéticos. En lo único que va a variar estos pacientes es que va a haber una respiración diafragmática reducida, por lo cual deberíamos considerar a un paciente diabético con insuficiencia respiratoria, por la cual su presión de oxígeno arterial va a ser al límite, ¿no? En pacientes con enfermedades hepáticas infecciosas, tenemos grandes complicaciones, ¿no? Que podemos encontrar la llegada de tipo de pacientes de riesgo de contagio, tanto para el personal sanitario como para nosotros, ¿no? Como para ellos mismos también. Entonces va a haber infecciones cruzadas, puede haber una posibilidad que se produzcan infecciones de paciente, tanto como el personal también. Tenemos que recordar que no se debe realizar ninguna intervención cuando una hepatitis está en su fase activa, por ejemplo, que es una enfermedad hepática también. Tenemos algunos consejos que dar, ¿no? Que podamos que evitar los analgésicos, como es el paracetamol, para evitar que también opiáceos menores y los SAINES, ¿no? Que para evitar una posible hemorragia en el tracto digestivo por su gastrolesividad.
pacientes con tuberculosis, vamos a tener en cuenta que es una enfermedad infecciosa principalmente que va a atacar los pulmones, ¿no? Por un causante microbiano que va a ser el Mycobacterium tuberculosis, conocido como el bacilo de Koch, ¿no? Que va a lanzar esporas. Vamos a tener lo que es un método simple y efectivo para reducir su diseminación, ¿no? De estas micropartículas, que va a ser el uso de mascarillas N90 y una adecuada ventilación. Además, sobre todo, también evitar el manejo de estos pacientes en su fase activa, ¿no? En pacientes inmunodeprimidos, vamos a recordar que esta enfermedad es una enfermedad degenerativa que, que destruye el sistema inmunológico, ¿no? Que empieza a deteriorarlo y hace a presa de la persona para que estos demás microorganismos puedan adueñarse de esto, ¿no? Infectarlo, ¿no? Y causarle lesiones severas, ¿no? Y así termina con su vida. En el VIH vamos a tener manifestaciones clínicas bucales, en las cuales van a ser muy esenciales para nosotros reconocer, ¿no? Como personal odontológico, ¿no? Como van a ser lo que es la candidiasis y la leucoplasia, ¿no? Que van a ir de la mano con esta enfermedad que es el VIH. Bueno, continuando, la segunda categoría es la especialidad. Bueno, ahora tocaremos lo que son las especialidades en odontología. Como todos sabemos, se dividen en varias especialidades, como la rehabilitación oral, la maxilofacial o cirugía oral, la ortodoncia, la prostodoncia o prótesis dental, la periodoncia, endodoncia, implantología, odontopediatría, la patología bucal, odontología cosmética o estética, odontología forense y odontología preventiva o comunitaria. Entonces vamos a continuar con la mínima contaminación. Ustedes se preguntarán, ¿cuáles son las especialidades de mínima contaminación? Bueno, lo que acá empezamos a tocar solo es la evaluación, ¿no? Intraoral del paciente, en la cual en esta mínima contaminación podemos hablar sobre el diagnóstico odontológico, en las cuales solo utilizamos lo que es la historia clínica, lo que rellenamos la historia clínica, cuando hacemos firmar el consentimiento informado y, y también llenado del odontograma, ¿verdad? Entonces, en esta mínima contaminación no es muy alta la contaminación por el mismo hecho que solo utilizamos lapicero y hojas en el llenado del odontograma y la historia clínica, ¿no? Y continuando con la mediana contaminación, acá podemos observar la especialidad de la ortodoncia, ¿no? Porque no es alta la contaminación. En la ortodoncia se aplica materiales netamente odontológicos, claro, pero no tiene una alta contaminación. Como podemos observar en la imagen, estamos utilizando lo que son las ligas, las ligas de cadena, los brackets, los arcos, las gomas y los tubos, ¿no? Y otros, los materiales como el alicate de corte distal, las pinzas, las reglas ortodónticas. Y continuando con la de alta contaminación, tenemos que son la mayoría de especialidades, ¿no? Por decir casi todas las que utilizan pieza de mano, cabe recalcar. Entonces acá podemos observar que son las que, por ejemplo, las de endodoncia, en esta imagen, las de endodoncia, las de operatoria dental, las de cirugía, las de implantes. La tercera clasificación corresponde a lo que son equipos biomédicos. Estos equipos biomédicos tienen como objetivo los equipos que vamos a utilizar antes, durante y después de las consultas, cuáles van a resultar mayor, medianamente o menos contaminados, y de acuerdo a eso nosotros desinfectarlos o esterilizarlos. Acá tenemos lo que es la representación esquemática de las fuentes de contagio. Como observamos, puede haber contagio lo que es del paciente al equipo, o del equipo al ayudante, o del equipo al profesional. Esto también se puede dar de forma de viceversa, donde nosotros podemos dar al equipo agentes infecciosos y luego estos van a proceder a infectar. Una manera de tener limpios los instrumentos es tenerlos esterilizados. La esterilización se va a tratar de una técnica donde nosotros vamos a destruir toda forma de vida.
vamos a eliminar cualquier tipo de microorganismos y esta esterilización se va a dar en instrumentos que han penetrado ya sean los tejidos o heridas o también estado en contacto con sangre o mucosa del paciente. Para nosotros tener una adecuada esterilización tenemos que realizar un proceso que es la recepción. La recepción del equipo, luego de recepcionarlo, lo procedemos a lavar y a verificar si el equipo está adecuadamente funcionando. Luego vamos a proceder a secar y a inspeccionar. El secado va a ser quitar todo rastro de humedad que ha quedado de lavado. En la preparación nosotros vamos a preparar o armar los equipos para luego verificarlos. Y después en el empaquetamiento o en el empaque vamos a empacar los instrumentos con la finalidad de que estos ya no se dañen ni se deterioren. En la esterilización, como ya lo mencioné, vamos a quitar o matar toda forma de vida o todo microorganismo que estos agentes hayan quedado en los instrumentos. Y el almacenamiento va a ser, como dicen, almacenar y dejarlos en un lugar óptimo para su posterior uso, y la distribución va a ser llevar los instrumentos a donde se van a utilizar. Para nosotros esterilizar tenemos que utilizar algunos métodos. Hay unos métodos que son de calor, donde los instrumentos van a estar en contacto con alta temperatura, como son las autoclaves. Acá se va a utilizar lo que es el vapor de agua a presión. Acá también tenemos al horno de calor seco y a las semiclaves. Ahora, con lo referente a lo que es la desinfección, esto va a ser un proceso que va a destruir buena parte de la vida microbiana o si no, se va a intentar inhibir los efectos nocivos que los microbios nos tienen para nosotros. Esta desinfección no va a eliminar esporas de bacterias como sí lo va a hacer al momento de esterilizar. En la desinfección nosotros alcanzamos un nivel de limpieza adecuado, pero a comparación con la esterilización este va a ser extremo. Dentro de los niveles de efectividad de los desinfectantes tenemos a los que son altos. Estos van a matar la mayor cantidad de bacterias, algunas esporas, pero no todas. Dentro de estos tenemos a los que son los instrumentos quirúrgicos de plástico, los cuales no han soportado altas temperaturas, por eso no se han esterilizado. Dentro de los desinfectantes tenemos lo que es el glutaraldehído al 2% y como otro ejemplo al ácido peracético. En el nivel medio tenemos a los que actúan también sobre microorganismos vegetativos de bacterias, hongos o virus. Van a matar menor cantidad a comparación del alto. Dentro de estos instrumentos tenemos a los que son de situaciones semicríticas, o sea, los que tienen menor probabilidad de contaminarse con esporas bacterianas, y tenemos dentro de estos desinfectantes a lo que es el alcohol etílico, alcohol yodado, compuestos de cloro y compuestos fenólicos. También tenemos el nivel bajo. Estos van a matar menor cantidad de microorganismos. Van a matar una mayoría, pero a comparación de los demás va a ser menor. También mata virus, también mata hongos, pero su acción no es tan confiable. Esto se va a dar en instrumentos que tienen bajo nivel crítico, o sea, son instrumentos no críticos, y dentro de estos tenemos a los compuestos cuaternarios y detergentes. Ahora, acerca de la clasificación de los instrumentos dentales, tenemos a los instrumentos críticos, semicríticos y no críticos. Dentro de los críticos, estos elementos van a requerir sí o sí esterilización porque van a estar en contacto con piel expuesta, mucosa o tejidos o con sangre también. Dentro de estos elementos tenemos a los forceps, el instrumental endodóntico, las agujas, las láminas de bisturí, entre otros. Ahora, sobre los semicríticos, estos elementos van a necesitar esterilización, pero cuando estos elementos van a resistir temperaturas altas, pero si no las necesitan, vamos a tener que esterilizarlos o desinfectarlos con desinfectantes de alto nivel. Estos van a estar expuestos o en contacto con mucosas orales, pero que van a estar intactas. Dentro de estos tenemos a lo que es las cubetas de impresiones, los espejos, las ligaduras metálicas, piezas de mano y demás.
Ahora, los elementos no críticos, estos van a estar en contacto ya sea con piel intacta o si no, con cosas que no van a estar referidas al paciente. Acá tenemos a lo que es el interruptor que encontramos en el consultorio, la cerradura, las sillas, la bandeja instrumental, las lámparas, los espejos y demás instrumentos. Ahora hablando sobre las características de algunos microorganismos, acá vemos que hay microorganismos que tienen baja resistencia a lo que es desinfección y esterilización y alta resistencia. Dentro de los de baja resistencia tenemos a la mayoría de bacterias, como por ejemplo los pseudomonas o también virus y hongos como la salmonela y los streptococcus. En las de alta resistencia, estas van a presentar mucha resistencia a ser esterilizados o a morir por esos procesos de esterilización y desinfección, como acá tenemos a los que son los Mycobacterium, las diferentes especies, los virus, los Staphylococcus aureus, las enfermedades virales, las esporas bacterianas y fúngicas, y también, importante, el Mycobacterium tuberculosis. Tipo de enfermedad. Tenemos a los microorganismos. Las fuentes de infección en la clínica dental van a ser los microorganismos patógenos que van a causar las infecciones en odontología. La cavidad bucal es un hábitat natural para un gran número de microorganismos. Este nicho ecológico puede ser un depósito para microorganismos oportunistas y patógenos que pueden representar un riesgo de contaminación cruzada y causar infecciones sistémicas. Un agente infeccioso. Las enfermedades infecciosas son causadas por microorganismos patógenos como son las bacterias, los virus, los parásitos y los hongos. Estas enfermedades pueden transmitirse de manera directa o indirectamente de una persona a otra. Tenemos a la transmisión directa o contacto indirecto. Es tocar o besar, tener contacto sexual o contacto con secreciones o heridas de una persona infectada. Ahora, las infecciones que se transmiten por contacto indirecto se propagan cuando una persona infectada estornuda o tose mandando las gotitas infectadas al aire. La patogenidad. Aquí tenemos las enfermedades que pueden presentarse. Tenemos el SIDA, la viruela, conjuntivitis viral, hepatitis A y B, herpes simple, influenza, sarampión, parotiditis, rotavirus, la rubiola. La línea de transmisión es del paciente al personal de salud. En la viruela tenemos un alto riesgo, en la conjuntivitis viral también alto, hepatitis bajo, una herpes bajo, la influenza es intermedio, el sarampión alto y los demás son intermedio. Ahora, del personal de salud al paciente, tenemos que la viruela es alto, la conjuntivitis viral alto, la hepatitis A y B raro, la herpes simple, la influenza intermedio, el sarampión alto, parotiditis, rotavirus y rubiola son intermedios. En enfermedades tenemos la hepatitis causada por un virus, el SIDA por un virus, tuberculosis una bacteria, el herpes un virus, conjuntivitis un virus, gonorrea bacteria, sífilis bacteria, paperas virus y resfrío virus. Estos son los más comunes que se van a presentar. Ahora, ¿qué se debe hacer? A un contacto con mucosas, ya sea el ojo, nariz o boca, debemos de lavar abundantemente con agua o con suero fisiológico por un tiempo no menor a 10 minutos. No debemos utilizar desinfectantes sobre la mucosa. En el caso del VIH se iniciará el tratamiento lo antes posible dentro de las 6 horas producida la exposición. El tratamiento será a base antirretroviral de acuerdo al esquema que maneja el estratego. Localización. Tenemos en las generalizadas, aquellas que se van a encontrar en todo el cuerpo, y las localizadas que van a estar en un órgano o en una zona específica. Según su evolución, la clasificación de las infecciones virales se va a dar en infección aguda y una infección persistente. En la aguda es aquella que tiene un comienzo súbito y una evolución rápida, incluyendo su resolución. En la persistente, el evento inicial consiste en la interacción entre el virus y el receptor correspondiente presente en la superficie de la célula.
Infección persistente tenemos por latencia, que es el periodo de incubación que transcurre entre la exposición a un estímulo y a la respuesta que produce. Tenemos a las crónicas, que son problemas de salud de larga duración. Tenemos a los lentos, que se refiere al tiempo de la enfermedad. Estas enfermedades tienen un periodo de incubación prolongado y un curso clínico prolongado y extenso. Y la transformante.